さてと始めるか。 Piece of the world is the end as we know it. Death is pulling up and taking everyone to row it. He was at the top, take a look at who's in office. Sometimes I think that it's too late to stop it. RIP X, RIP Pete, RIP Mac. Saludos mi gente, mis parces, mis panas, mis guachos, mis causas, my brothers, y mucho más XD. El capítulo 7. Pero antes saludos para, Van. Saludos para, Sensei Pop 474. Saludos para, Ángel Kaki. Saludos para, Santi Roldán Arrieta. Saludos para, Fenrir 725. Saludos para, José Luis Almanzar. Capítulo 7 fue un buen baile, pensó, no había imaginado que la confrontación hubiera durado tanto tiempo, sí, sabía muy bien que el poder de un Biju era inmenso y mayor sería el del QB el más poderoso de los 9, HN, tendría que haber dado más batallas, se reprendió internamente, ahora se encontraba cayendo cientos de pies sobre el aire directo al suelo, si estaría correcto asumir, el golpe iba a doler, aunque no puedo seguir reflexionando al sentir cómo su cuerpo impactaba sobre un montículo de agua y fango posiblemente formado por la intensa tormenta que se había dado, lo que aligeró los daños solo causándole, pero aún así causó un increíble dolor, de hecho estaría seguro de que tenía unos huesos rotos y una contusión, lo que normalmente no sería problema, se podría recuperar pasados unos días o máximo semanas, era increíble como el chakra y su ki en conjunto podía curarlo muy rápidamente más que un ninja normal. Lo que lo preocupaba, sin embargo, era el QB que se encontraba a unos cientos de metros, pero si iba a terminar así, no se iría solo. Se levantó con su fuerza de voluntad y con todo su chakra restante, sintió las fracturas en su cuerpo, pero no tardó en ponerse de pie, con los ojos Mangekyo viendo fijamente al QB. Kurama debía admitir que era el humano más poderoso que había enfrentado hasta ahora, sus ojos eran poderosos, pero viéndolo tirado pensó que había muerto, por lo que quiso acercarse, estaba por mover una pata pero vio sorprendido como el humano se ponía de pie aunque podía ver que lo hacía con dolor si la pequeña mueca en su rostro era una indicación, pero también pudo ver que sus ojos mostraban una fuerte voluntad, en ese momento se dio cuenta que este humano era diferente y siendo tan curioso lo dejaría vivir, por no menos solo por esta vez. Ya sin tener motivos para quedarse giró su cuerpo, sus colas balanceándose por el aire perezosamente, pero sin quitarles lo peligroso. En dirección a su refugio. Por ahora iba a estar pendiente de lo que haría el humano. Madara vio como lo que él creía iba a terminarlo, irse como si nada, dejándolo sin más. Por una parte, estaba enojado, sorprendido y aliviado de alguna manera. Pero no tenía tiempo para pensarlo mucho, primero debía de curarse y buscar un lugar donde quedarse por ahora. Como su antes contrincante, se giró hacia la otra dirección del Biju, y empezó a caminar lentamente. Tenía que esperar unos minutos para poder moverse más libremente. Kurama no tardó en volver a su cueva, pero encontró en la entrada a alguien que no esperaba y parecía haberlo estado viendo todo este tiempo, si la sonrisa que tenía grabada en el rostro lo decía. Naruto había estado viendo a los Biju, y hablado con los otros, pero mientras estaba en su guarida, había sentido como el ki depositado en el lugar de Kurama había cambiado de manera poco natural. Por lo que inmediatamente se dirigió en su dirección. Al llegar al lugar y antes de eso, observó que había una tormenta muy intensa, y lo que parecía ser Kurama lanzado Biyudamas con dirección a un Susanoo, que increíblemente era uno completo y estaba evitando la mayoría, aunque su armadura dañada le dijo que ya debió de haber recibido algunos antes. El guerrero de color azul ciertamente le estaba dando una buena lucha a Kurama. Debía de ser alguien especial si podía manifestar tal poder, activando su Byakugan para divisar mejor, pudo ver como el humano tenía grandes reservas de chakra, lo que ya era mucho, pero también y sorprendentemente poseía un alto nivel de ki, superior al de los descendientes de su hermano Agoromo. Pero tendría que esperar a que terminara la batalla para poder hablar con Kurama sobre el sujeto. Después de un tiempo vio como el humano había gastado mucho de su chakra, lo que hizo que su defensa flaqueara por unos momentos y no pudiera detener un ataque de Kurama que lo terminó por derrotar. Y ahora veía cómo estaba cayendo de una gran altura. Pensó que iba a sobrevivir, pero con un gran daño, pero fascinantemente pudo lograr ponerse de pie para continuar su altercado. Se merecía unos respetos por esa demostración de fuerza.
Y parece que Kurama también lo notó o solo se aburrió ya que ignoró deliberadamente en matar al humano, lo que era extraño. Girando su cuerpo empezó a acercarse. Desactivando su Byakugan se puso a esperarlo apoyado a un lado de la entrada de la cueva. No se tardó mucho llegar. Kurama, habló mientras movía la mano. Veo que tuviste visitas, ¿no me vs a presentar a tu nuevo amigo, o no quieres que vea a tu increíble tío? Kurama con los ojos en blanco, pero un poco gustoso, hola Naruto, dijo mientras pasaba a su lado e ingresaba a su cueva. Antes ya se había sacudido de toda el agua residual que su pelaje pudo haber recolectado por lo que estaba seco. Bueno, sentí algo extraño y vine a ver qué sucedía. Y parece que tienes un nuevo amigo, exclamaría mientras posaba su vista sobre el lugar donde se había ido el humano, ciertamente es interesante. Kurama resoplaría, solo es un impertinente e insolente con un ideal imposible, y no es mi amigo, solo lo deje vivir por simple capricho. ¿Es eso así? Sonreiría Naruto. Sin creerle lo de dejarlo vivir por capricho, pero ¿a qué te refieres con un ideal estúpido? Con curiosidad. Entrecerrando los ojos. Ese humano quiere lograr establecer la paz en el mundo, pero morirá antes de siquiera lograr algo, estoy seguro de ello, terminaría por decir cerrando los ojos porque quería dormir. Naruto después de escucharlo se quedaría pensando, como pudo ver en su batalla el humano poseía unas grandes habilidades y su ambición, si se le podía decir así, era conseguir la paz. Debieron de ocurrirle muchas cosas para llegar a tener ese poder y ambición. Medito en silencio, desde ahora lo tendría que vigilarlo, si estaba en lo correcto debía de ser una de las reencarnaciones de las que habló su hermano. Sería curioso saber qué haría en adelante y cómo lograría dicho objetivo, además si se ponía más interesante tal vez lograría divertirlo. Saliendo de sus divagaciones y posando su vista en Kurama que parecía haberse dormido, si sus ronquidos lo delataban, pero sabía que aún podía oírlo. Si todo está bien, me voy, te veo después Kurama, cuídate. Naruto se despediría para después salir de la cueva, pero antes de salir por completo escucharía, gracias por preocuparte y venir Naruto. El mencionado sonreiría para luego salir completamente de la cueva, ya a unas decenas de metros del tronco de un árbol sobresaldría Shiro. Naruto percatándose de su llegada se acercaría y los dos volverían a la guarida o base según el caso. Madara después de haber caminado por un tiempo, se sentaría sobre el pasto verde del bosque que tenía a su alrededor, era una de las zonas donde no habían sufrido ningún ataque de su batalla. Al sentarse pudo sentir que todavía estaba húmedo debido a la lluvia, pero no le importaba, apoyó sus manos sobre las áreas más afectadas y imbuyó su chakra. No era un experto, pero luego de ver cómo Hashirama se curaba tan rápido tenía que aprenderlo. Una luz verde cubrió su pecho, el calor era reconfortante, en estos momentos envidiaba la capacidad de autorregeneración de Hashirama, después de haberse recuperado una gran parte. Solo quería descansar un poco para luego buscar un lugar seguro para cuidar sus contusiones, de igual forma tendría que buscar unas hierbas medicinales para aliviar sus golpes internos y dejar que se curasen por un tiempo. Debió de suponer que el Kyuubi tendría más chakra que él, pero su enojo lo superó, y sin usar su Mangekyo eterno directamente para controlarlo, tuvo menos posibilidades de vencerlo en una pelea justa. Tendría que doblar su entrenamiento y volverse más poderoso, el poder lo era todo, con él conseguías lo que quieras, y quiero la paz, aun si con eso se enfrentaba a todos. Salió de sus pensamientos al sentir un calor diferente golpeando su cuerpo, notó rápidamente que era el calor que brindaba el sol que brillaba con intensidad en el cielo, luego de que se despejaran las nubes. Salto de tiempo pasaron unas semanas después de su derrota contra el Kyuubi, Madara en estos momentos se encontraba entrenando su cuerpo, patadas, golpes, saltos. Giros y estocadas eran lanzadas a un oponente de madera, que tenía al frente que curiosamente se parecía al actual Hokage de la hoja en rostro y estatura. Cada uno de sus movimientos estaban bien practicados, afinados para la batalla, destinados a discapacitar / matar a su oponente rápida y eficazmente. Estaba un poco sudado y su respiración iba acelerándose mínimamente por las horas que llevaba practicando. En la última semana había estado cambiado de lugar, entrenando en diferentes condiciones y terrenos, y por ahora se encontraba a unos cientos de kilómetros de Konoha, por lo que estaba alerta. Mientras lanzaba unos golpes, escuchó un ruido, parecieron ser explosiones. Con su curiosidad encendida, se dirigió hacia donde creía vino el sonido, después de unos minutos.
Pudo ver que a unas decenas de metros había ninjas enfrentándose, tal vez le darían un buen baile, sonrió por el pensamiento. Había 10 ninjas con emblemas de Kumo en las bandas de sus frentes y estaban rodeando a unas 3 personas, todos se habían quedado quietos, un punto muertos y decía. Enfocándose bien veía que las 3 personas rodeadas eran mujeres y su característica común era que cada una tenía el cabello tan rojo como la sangre, 2 con el cabello suelto y una la tenía enrollado en 2 moños a cada lado, al igual que sus oponentes. Las 3 poseían un emblema propio tallado en las bandanas en sus frentes, el emblema era un remolino girando en espiral sobre una superficie metálica. Uzumakis, si no se equivocaba, lo cual era sorprendente verlos por estos territorios, porque sabía rara vez salían de su isla Uzushigakure, la cual solo los miembros de su clan sabían su ubicación. Y parecía que los habían atacado por sorpresa porque se veían unos 6 cuerpos de ninjas pelirrojos, tirados por las cercanías, además de que estaban junto a unos cuerpos de ninjas de Kumo. Ya cerca podía oír claramente lo que decían. Sin más se impulsó, dio un pequeño salto y rebanó a uno de los ninjas de Kumo, tirando su cabeza a un lado, con un simple corte de su tanto, el cuerpo poco después cayó con un ruido sordo que, como pudo ver, había paralizado a todos los presentes. Mito no había tenido un buen día, no, mejor dicho, no tuvo un buen mes. Solo unas semanas antes su padre, el líder del clan Uzumaki, Ashina Uzumaki, había informado que tendría que casarse con el Hokage de Konoha. Naturalmente se enojó mucho, solo sabía quién era el Hokage por las historias que había escuchado. Su matrimonio establecería una alianza entre Uzu y Konoha, y como los Uzumaki tenían un antepasado en común con los Senju, les pareció apropiado unirse nuevamente y fortalecer una alianza entre sus pueblos. Los Uzumakis, bien que su antepasado era el sabio de los 6 caminos, lo que les concedió el chakra increíblemente inmenso, solo que en ellos el resultado fue diferente que otros ninja. Se decía que su unión con el chakra fue perfecta, llegaron a tener inmensas reservas de chakra desde su nacimiento, y a medida que crecían solo se iba aumentando. Junto con su alta de manipulación sobre los sellos superior a todos los clanes y su chakra que les permitió incluso poder generar cadenas compuestas de chakra puro, que llegaron hasta someter a un Biju si las historias contadas por su clan eran verdaderas. Los convertían en un clan muy temido y respetado. Pero lastimosamente la habilidad de las cadenas solo aparecía en la rama principal del clan, por lo que era una excepción que disminuía el poder del clan. Volviendo al presente, ella como hija del líder del clan, se tendría que casar con Ashirama Senju, el primer Hokage de Konoha, una nueva aldea que crearon los Senju Uchiha, por el motivo de que, en todos los años de guerra, se había pactado una alianza. Los Senju les brindarían protección de otros clanes cuando la situación lo demande, y a su vez los Uzumakis les brindarían rollo con sellos, ya sean de explosión, de almacenamiento, seguros, o entre muchos otros. Había sido un arreglo hecho por los anteriores líderes de clan, pero en las épocas actuales, el pacto se estaba por romper, por lo que su matrimonio estaba destinado a que su clan mantuviera el tratado, y asegurar de que si alguna vez llegasen a ser atacados, Konoha tendría que ir en su ayuda y apoyarlos con ninjas o armas. Hace unos días había salido de Uzushigakure, junto a ella habían ido 6 ninjas y 2 kunoichis sin contarla a ello. El primer día no ocurrió ningún incidente, pero hoy, mientras viajaban por un camino poco conocido, fueron embestidos por un grupo de Kumo que constaba de 13 ninjas de Kumo. 6 de sus guaridas habían perecido, pero antes de dar su último aliento, activaron etiquetas bomba en su cuerpo, lo que terminó reduciendo el grupo de Kumo a solo 7. Habían luchado un poco y con una de sus cadenas logró empalar a 2 y ahora quedaban 5, pero tenían una mayor habilidad y los estaban rodeando de cada frente. Preparó sus cadenas sin que las vean y sus guardias restantes estaban asegurando unos sellos. Queriendo obtener información y asegurar más tiempo. Como supieron que veníamos por este camino, solo los de Konoha conocían nuestra ruta, preguntó sin comprender, pero negándose a la respuesta que sabía que diría. Sus enemigos solo se rieron. El que parecía el líder de su grupo habló: ya deberías de deducirlo, ¿no? Te llevaremos Uzumaki Mito si conocemos bien quién eres, pero el plan no salió como planeamos. Viento los cadáveres de su grupo. Los Uzumaki son tan problemáticos como siempre, no sé qué quiera nuestro Raikage contigo, pero, antes de llevarte creo que podremos vengar a nuestros compañeros, divirtiéndonos contigo y con tus amigas. Viendo con lujuria en sus ojos, pensando que no eran rivales para sus hombres.
Mito se sintió disgustada por estos ninjas, eran la peor clase que había, y aún no quería aceptar que Konoha los había traicionado. Adelante ataque, no terminó de hablar el líder porque su cabeza salió volando a un lado y su cuerpo poco tiempo después cayó, a un lado del cadáver decapitado. Mito vio un hombre pelinegro con un tanto en una mano, y parecía estar viéndolos a todos, para seguidamente saltar y esquivar ataques eléctricos lanzados por los otros Kumo Shinobis. Aún en el aire el hombre lanzó su tanto a la cabeza de uno, y por la rapidez que iba el ninja cayó de inmediato. Madara cayó al piso y de inmediato corrió hacia el oponente más cercano, activó su Sharingan, dejando Kito arrebatándole sus espadas y apuñalando su pecho directo al corazón. Por el rabillo del ojo vio unos kunais en dirección, por lo que puso el cuerpo del apuñado que recibió todos los ataques. Con Sun Sin se acercó instantáneamente a su oponente, ya solo quedaban dos por lo que no eran gran cosa, realizando poses de mano. Katon Goukame Kyaku lanzó una gran bola de fuego donde ambos Kumo Shinobis lo esquivaron con dificultad, solo para que Madara apareciera detrás de uno y torciera su cuello en 180 grados, matándolo rápidamente y dejando caer su cuerpo al suelo. Percatándose de que el otro ya estaba huyendo por el bosque, no permitiría eso, salió corriendo apresurando el paso. Mito y sus guardias habían quedado de pie viendo la demostración de poder. Si no se equivocaban habían visto que el hombre tenía, por lo visto sabía cómo utilizarlo. Su clan no tenía ninguna relación con los Uchiha, por lo que no sabía si era un aliado o un enemigo que solo quitó los depredadores de su presa. Pero vieron como el hombre volvía tranquilamente por donde se había ido no hace mucho tiempo, y parecía estar analizándolas. Mito conocía la reputación Uchiha, solo esperaba no enfrentar al sujeto. Ahora que podía verlo claramente, era un hombre alto, de tez blanca, pelo negro con un ligero tinte azulado que le llegaba hasta los hombros y cubría una parte de su cara. Pantalones negros con vendas alrededor de sus espinilleras, además portaba un cinto que sujetaba una bolsa alrededor de su cintura, presumiblemente era una bolsa que contenía sus herramientas ninja, y una gran camiseta de cuello negro. Sin duda era fuerte, acabó con varios ninjas nivel Jonin sin siquiera sudar, lo que la ponía un poco nerviosa. Madara, poco después de salir corriendo, pudo seguirle el paso al último Kumo ninja. Parecía asustado, patético, saltó sobre él mandándole una patada que lanzó al ninja, chocando contra un árbol que al impactarlo rompió por la mitad. Se acercó al sujeto, intrigado de por qué Kumo atacaría a los Uzumaki, creando una posible guerra con Konoha. Levantó la cabeza del ninja, activando su Mangekyō y buscando información en su mente. Se sorprendió gratamente por lo que encontró. Un minuto después, agarró un kunai del sujeto y con la misma apuñaló su corazón. Lo dejó caer al suelo y se dirigió de vuelta con los Uzumaki sobrevivientes. Había descubierto muchas cosas, por no decir interesante. Volvió al pequeño campo de batalla, estaba como lo había dejado el ninja que decapitó, había formado un charco de sangre y las tres mujeres Uzumakis lo estaban viendo. Pudo darse cuenta que seguían en guardia e incluso mucho más que antes, listas para atacar si hacía algo. Eso estaba bien. Buscó a uno de los Kumo ninja, más específicamente al que le arrojó su tanto, lo encontró a unos metros de distancia, se acercó, sacó su tanto con rastros de material cerebral, pero lo limpió con el traje del ninja. Poco después estaba enfrente de las tres Uzushinobis. ¿Quién eres y qué quieres?, preguntó la que tenía los dos maños. Supuso que era a que tenía mayor rango o lideraba su grupo. Vestía un kimono perfeccionado para la lucha. Su cabello se encontraba enrollado con moños a cada lado. En los moños de su peinado, colgaban unos pendientes en forma de sello. Su pelo era de color rojo, característico del clan Uzumaki, y tenía su bandana de Uzushigakure en su frente. Las dos a su lado en cambio poseían un conjunto shinobis más generalizado. Sus cabellos se encontraban recogidos en una cola de caballo, cada una poseía una bandana de Uzu en sus frentes, y tenían una mirada seria y mantenían una posición alerta. Mito no conocía a este ninja, no vestía ni tenía una bandana ninja que lo relacionara con una aldea. Pensó que tal vez era un desertor. Por lo que siguió preguntando. Responde o nos veremos forzados a luchar contra ti. Sonaba caprichosa, pero en realidad creía que el sujeto era mucho más poderoso de lo que aparentaba. Sus sentidos advertían de no acercarse y solo quería establecer una advertencia para pensar cómo escapar si ese era el caso.
Madara tomó su tiempo para responder. Francamente no le importaba el clan Uzumaki, HN Uchiha Madara. Al terminar de decir su nombre, Mito y las dos a su lado se tensaron increíblemente. Ese nombre era infame en todas las naciones, y creer que el verdadero Madara estaba a unos metros, era sinceramente terrible. No iban a tener muchas oportunidades de ganar si estallaba una pelea. Mito entrecerró los ojos viéndolo. Tenía una posibilidad de estar pareja en fuerza con el Uchiha solo si mostraba su sello especial. Era un secreto pasado de madre a hija entre la rama principal de los Uzumaki, Yakugo no In. El sello fuerza de un centenar. Aunque sea Madara, no creía que resistirá mucho tiempo contra su fuerza. Aunque después se quedara débil, no moriría sin antes haber luchado con todo. Madara vio su convicción y estaba un poco sorprendido. Muchos otros ninjas huían inmediatamente después de escuchar quién era, pero en sus ojos incluso pudo ver un fuego poco común en los ninjas. Viéndola, curvó sus labios hacia arriba y se giró mientras empezaba a caminar de vuelta a su refugio temporal. Después de un rato volvió donde estaba entrenando con anterioridad y se puso a recoger sus cosas. Si se enteraban que se encontraba por estos lugares, llegarían insectos a molestarlo. Mito no supo si fue suerte o quizás solo el Uchiha no las tomó en cuenta, pero no tuvieron que enfrentarse, y en estos momentos las tres se dirigían a Konoha para que explicaran por qué los de Kuno supieron su ruta y claro en su futuro matrimonio. Por alguna razón su mente se desvió a la sonrisa que le dio el Uchiha sin saberlo. Sus mejillas se pusieron un poco rojas. Al llegar a la entrada, vieron a unos guardias protegiendo el lugar. ¿Quiénes son y cuáles son sus intenciones en Konoha?, preguntó uno de los guardias, queriendo terminar con esto rápido. Soy Uzumaki Mito y las que están a mi lado son mi protección. Ambos guardias se vieron y uno fue a avisar a un ninja de más rango. Poco después Mito vio como el guardia venía acompañado de un hombre con el cabello blando y dos marcas rojas en la cara. Parecía mantener una expresión estoica en todo momento. Mucho gusto en conocerla, Uzumaki-san, soy Senju Tobirama. Síganme, las guiaré hasta el edificio del Hokage. Las tres Uzumaki se vieron y siguieron al Senju. Creí que iba a llegar con más guardias, preguntó Tobirama, pero sus ojos mantenían la vista al frente. Mito no sabía si en realidad no sabía nada del ataque sorpresa o era muy bueno engañando. Pero de todas maneras decidió responder en partes. Lamentablemente en el viaje sufrimos un ataque que redujo mi equipo de protección y solo ellas sobrevivieron, pero al final logramos acabar con todos nuestros enemigos. Terminó de hablar manteniendo una expresión ilegible. Llegó el momento de conocer a Senju Ashirama. Mientras tanto, en otro lugar vemos a Naruto. Estaba en posición meditativa sobre un futón y a su lado estaba Shiro contándole todo lo que había pasado con Madara hasta ahora. Interesante, sigue vigilándolo y obtén toda la información de Konoha con respecto a los Uzumaki, o también si encuentras más cosas que creas importantes. Enseguida Naruto-sama para luego Shiro internarse en el suelo. Naruto se quedaría aún en la misma posición, abriría los ojos con los Rinnegan brillando de un tono azul turquesa. Mientras sus labios se curvarían en una sonrisa. Después de una semana, Mito había preguntado muy enojadamente por qué unos ninjas de Kuno conocían su ruta de viaje lo suficiente para planear una medida de ataque. Pero solo le dijeron que la información había sido robada por un infiltrado, pero habían estado por enviar un grupo de apoyo antes de que llegaran. Su respuesta no la convenció, pero no tenía pruebas para culpar a Konoha del hecho. Y poco después se había encontrado con el Hokage. Sinceramente había esperado más del llamado dios de los ninjas. Por las historias que rondaban en las naciones elementales, había creído que el Senju tendría una voluntad más fuerte, pero lo que había visto hasta ahora la había decepcionado un poco. Veía cómo se dejaba convencer por las ideas de su hermano. Hablando de Tobirama, parecía como si el Senju nunca sentía nada. En todo el tiempo que había estado en Konoha, nunca lo había visto mostrar un sentimiento que no sea la frialdad con la que hablaba con todos. Por el contrario, Ashirama siempre trataba a todos con gentileza. Eso le gustaba a ella. Eso estaba bien, sabía que en la batalla se ponía serio. Era un buen rasgo. Los Uzumaki respetaban el poder, pero más que toda la voluntad que poseía uno mismo para proteger a las personas preciosas de cada uno, y como todos eran del mismo clan, cada Uzumaki se protegía mutuamente, por lo que realmente a Ashirama la agradó, aunque solo fuera amistad lo que sentía. Ella, como hija de la cabeza del clan Uzumaki, sabía bien cómo se debía tratar a los demás líderes. No debías demostrar debilidades o los demás se sentirán superiores a ti.
por lo que no le gustó que Hashirama se rebajara antes los otros Kages, en la reunión que tuvieron hace poco, aunque se recordaba que se tendría que casar con él aunque solo sea por el bien de su clan. También en el tiempo en Konoha se había enterado de muchas cosas con respecto a Madara, la había sorprendido que él mismo que las había ayudado. Había desertado de la aldea dejando su cargo de cofundador y líder del clan Uchiha atrás. Eso en sí estaba raro, tendría que buscar más información y asimismo, se preguntó por qué la interesaba conocer más de Uchiha. En otro lugar con el mencionado, cerrando los ojos por un momento pensó que ya era hora, abriendo los ojos se levantó de su posición anterior. Ató su Gonbai a su espalda preparando todo lo necesario, empezó a correr en busca de la cueva de Kurama antes de enfrentarse con Hashirama por última vez, y obtener su revancha y dejarle claro, que solo el poder, podías crear la paz, no como la propia ideología de Hashirama que ponía demasiada fe en las demás personas, eso sería su ruina. La unión solo puede ser establecida si uno era más fuerte que otros, pero si no salía como planeaba, introduciría al Kyuubi al juego. El Biju debía de ser un as bajo la manga. Saltó sobre unos árboles caídos, el viento chocaba contra su rostro haciendo que su cabello ondulara con la brisa, unas horas pudo reconocer que se estaba acercando los paisajes destrozados por su anterior batalla eran muy visibles, luego de unos minutos pudo apreciar la cueva a unos cientos de metros, solo tenía que convencerlo, pero en el caso de que se negara tendría que controlarlo, el segundo método se escuchaba más práctico pero reflexionando no sería útil, si proporcionaría un poder a sus fuerzas, pero solo sería un títere que no mostraría su máximo potencial de destrucción, sin embargo como lo puso a prueba hace tiempo, sus tácticas de lucha eran muy superiores, estando en su óptima capacidad mental. Además, lo convertiría en un arma desechable, tal como hizo su clan con él, y por todo eso prefería el primer método. En este momento sus reservas de chakra estaban llenas y su cuerpo mantenía una condición perfecta. Creía que, con sus habilidades mejoradas, más el Kyuubi sería suficiente para acabar con Hashirama y hacerle entender una vez por todas su visión de la paz, pero si no entendía tendría que matarlo por mucho que no deseaba ese camino. Sin más demora se acercó a la cueva, sus sentidos estaban alertas por cualquier problema, Kurama en las últimas semanas había estado muy aburrido, lo cual era raro ya que a pesar de haber estado solo por cientos de años antes de que conociera a Naruto nunca se había aburrido, creía que tal vez se debía a su última batalla, sin duda se había divertido, aquel humano había sido muy poderoso, pero seguro estaba muerto, eso fue desilusionante. Unas horas después percibió con sus sentidos una alteración de chakra, abrió un ojo para ver al mismo humano con el que luchó hace un tiempo, Madara se había acercado lo suficiente para que el Kyuubi lo notara, solo esperaba que no lo atacara de inmediato. Pero lo único que hizo fue abrir uno de sus ojos, pudo ver que contenía curiosidad, el reconocimiento, desgano, y superioridad, contemplación, todo eso y más en cuestión de segundos. Sin duda el Biju no lo había olvidado. HMP aclarando su voz con un pequeño carraspeo, se bebió ante el Biju para que sus palabras tuvieran un buen enfoque. El Biju pareció entender la indirecta de voy a hablar escucha. Kyuubi. Por lo que veo, supongo que debes sentirte aburrido pasar años sin tener una buena batalla, y sentirte superior, ahora Kurama no sabía que quería el humano, pero se tardaba a expresarlo rápidamente y su paciencia ya se estaba agotando. A lo que voy es que deseo hacerte una propuesta, o más bien una alianza temporal que nos beneficie a ambos. Que deseas humano dilo de inmediato y te prometo que solo terminarás medio muerto. Viendo fijamente a Madara. Bueno, con molestia, quiero un apoyo para iniciar una destrucción y revancha, contra un enemigo que rivaliza conmigo. Kurama sonreiría amenazadoramente. Interesante, aunque muy molesto, sin embargo, eres el primer humano que me pide ayuda. Y ya que la última vez me divertí, te acompañaré en tu cruzada, pero déjame advertirte, mostrando sus colmillos, me traicionas y toda tu existencia desaparecerá, tu propósito quedará en el olvido. ¿Comprendes, humano? Aunque sus palabras fueron directas, Madara no se intimidó, eso ya lo sabía. Madara, dime Madara, e hizo una mueca parecida a una sonrisa, teniendo un inquietante parecido a la expresión del Kyuubi, en su recorrido la tierra retumbaba con cada movimiento de Kurama, mientras corrían, Madara a un lado, guiándolo. Llevando consigo un recorrido de destrucción mientras un fuerte viento los rodeaba, pero ya podía ver su destino a unas millas de distancia.
Hashirama, desde que su mejor amigo Madara había desertado, fue asesorado por su hermano en toda clase de nuevos reglamentos para la aldea, implementación de una nueva base de seguridad para la aldea, configuración de los rangos de misión, los rangos de cada ninja, y demás cosas que pasaron por alto la primera vez que lo realizó. También había notado que su hermano se sentía ausente, más frío. Estaba agotado, el nuevo papeleo, aunque no era mucho, lo tenía ocupado. Sin hablar del contrato de matrimonio que se había establecido con Uzushigakure, habían sido sus aliados desde antes de que tomara el cargo de líder de clan, y sus productos con Fuinjutsu eran impecables, gracias a ellas habían podido superar a los Uchiha en las maniguas guerras. Por lo que sentía una fuerte admiración por el clan de pelirrojos. Y se sentía muy afortunado y honrado por el hecho de que iba a poder emparejarse con una Uzumaki. Hablando de clanes, la aldea ya había recibido muchos de ellos. Siendo los más prominentes los Uchiha, los Senju, los Hyuga, los Sarutobi, los Shimura, o los menos conocidos, como el clan Onikuma u otros. Hace un tiempo se había enterado acerca de unos clanes pequeños que aún no tenían una residencia fija, y algunos de ellos enviaron un mensaje solicitando su integración a la aldea, pero por su agenda apretada, se le había pasado por la cabeza. Recientemente, hace unos días, recordó las cartas, por lo que inmediatamente envió una propia. Se había sentido pésimo, como pudo dejar de lado a esa gente. Por eso, para reparar su error, su carta decía que él mismo los visitaría para firmar el tratado. Por lo que en una semana se marcharía al hogar de esos clanes. Y por el trabajo tenía la idea de ir personalmente a tratar con sus líderes. En el presente se encontraba en su oficina leyendo algunos documentos. Como el tamaño del papeleo parecía nunca acabar, estaba fuera de él. Su relación con Mito era amistosa para el caso. No se decía más que eso. Se preguntó brevemente cómo estaba Madara. Pero salió de sus pensamientos al escuchar cómo la puerta de su oficina era empujada con mucha fuerza, y un ninja agitado y muy asustado entraba por ella. Era un joven de unos 20 años, cabello oscuro, con el itallate de la hoja cubriendo su brazo derecho. Se veía como si hubiese corrido por un tiempo y muy rápido. Oh, Okage-sama, intentó decir, pero sus respiraciones rápidas dificultaban que explicara lo que tenía. Respira profundamente y después exhala, indicaría a Hashirama queriendo saber qué sucedía. El joven ninja haría lo indicado y después de unos momentos, se calmaría. Mis compañeros y yo estábamos patrullando la frontera del sur, cuando vimos que algo se acercaba muy rápidamente. Primero pensábamos que era algún tipo de animal muy grande, pero poco después logramos divisar lo que era. Viendo a su líder con miedo. Era el Kyubin Oyoko, señor, y viene acompañado por Uchiha Madara. Nosotros corrimos inmediatamente a informarle, pero mis dos compañeros se quedaron atrás para tratar de retrasar su camino. Vine lo más rápido posible. Pero en estos momentos se aproxima muy rápidamente y estará en la aldea en breve. Si no hacemos algo, señor, la aldea será destruida. Terminó de hablar para después caer de rodillas exhausto. Hashirama puso una mirada seria. Primero pensó que era un ataque de una aldea enemiga. En la última reunión no consiguió que se creara un tratado de paz. Pero en realidad era el más poderoso Biju. Se aproximaba junto a su antiguo mejor amigo. Sabía lo que debía de hacer. Informa a mi hermano Tobirama de todo y que me vea en la salida de la aldea. Envía a una parte de los ninjas a vigilar los alrededores y a otros a proteger los muros. No sabemos si una aldea utilizará esto como distracción para atacar la aldea. Dio sus órdenes y salió de su oficina rápidamente. No tenía tiempo que perder. Se dirigió saltando sobre las casas directo a su mansión. Antes de enfrentarse por última vez con Madara, debía de prepararse. Llegó, pero ahí estaba Mito, como invitada de honor. Ambos cruzaron miradas y ella supo que algo estaba pasando. Hashirama muy pocas veces ponía una expresión tan seria en su rostro. Hashirama, sin decir alguna palabra, entró a su habitación. Se puso su armadura roja con el símbolo Senju tallado con orgullo a los lados de su cuello. También ató un gran pergamino sobre su espalda. Estar listo no le tomó ni un minuto. Salió de la mansión, dejando atrás a un Mito frunciendo el ceño, con sospecha y enojo. Sentía un muy mal presentimiento de todo esto. Poco tiempo después se encontraba llagando los portones de entrada y salida de la aldea junto a él su hermano Tobirama, vestido con su conjunto de armadura propia.
Hashirama, te dije que debiste de haber acabado con Madara hace mucho tiempo, ahora la aldea está en riesgo de ser destruida y todos sus habitantes en ella en peligro de muerte. Serían las palabras de Tobirama mientras tenía una expresión de enojo, y con los brazos cruzados viendo el horizonte por donde una mancha negra se acercaba. Suspirando lo sé Tobirama, por eso tengo que ir, debo rectificar mi error. Pero si no vuelo te nombro el Nidaime Okage, la segunda sombra de fuego. Tendrás que proteger la aldea si no vuelvo Yamito, en el caso. Pasando su rostro a una que reflejaba tristeza. Sin embargo, Tobirama no cambiaría de la expresión monótona que tenía desde el principio de la charla. Y solo afirmaría, pero te acompañaré, y no es negociable Hashirama, tendrás que tener por lo menos un apoyo que se encargue del Kyuubi mientras tú enfrentas a Madara. Solo mantendré ocupado el tiempo que pueda, y después me alejaré por lo que no me pasara nada. Hashirama aún rehusó pero sin motivos para negarse más, asentiría, ambos de inmediato saldrían en dirección a la masa de chakra que venía. Madara ya podía saborear el sabor de la batalla, ahora mismo estaban por pasar un acantilado, ya se acercaban a Konoha. Pero antes de poder seguir su rumbo dos figuras se presentaron ante el Kyuubi. Claramente los reconoció de inmediato, sonriendo vio a Hashirama y Tobirama a unos 100 metros, lo principal era Hashirama. Se enfocó en él. Hashirama gritó llamado la atención de Kurama. Kurama analizaría al que creía que debía ser Hashirama. Era un ninja alto que tenía la piel de color morena, ojos de color marrón y con una larga cabellera oscura, que llegaba hasta su cintura, portaba una armadura, era blindada de olor rojo, similar a la de un samurái, parecían ser placas de metal unidas formado a lo largo de su cuerpo, en particular, sobre el pecho, hombros, muslos y antebrazos, de hecho era muy similar a la propia armadura de Madara si comprabas ambas, acompañado por sandalias negras, y a su lado estaba un hombre con el cabello grisáceo, ojos rojos con 3 rayas en el rostro, 2 debajo de los ojos y una sobre la barbilla, era un hombre alto, de aspecto maduro y mirada intimidante, su armadura era azul con un protector de Konoha cubriendo los lados de su rostro, pantalones negros, con sandalias ninja de tiras, además de llevar una bufanda peluda de color blanco alrededor del cuello. Ambos se veían impasibles, aunque Kurama sentía un sentimiento melancólico de llamado a Hashirama, sin embargo en el otro solo sentía odio. Era curioso porque era dirigido hacia Madara y hacia su hermano. Aún así también sintió a una persona más. Antes de que la lucha comenzara, una mujer cayó al lado de Hashirama, llevaba un kimono con conjunto de batalla y su cabello rojizo atado en 2 moños a cada lado de su cabeza. Mito, exclamó Hashirama, porque ella tuvo que venir, no había pasado mucho tiempo con la Uzumaki, pero aún así la consideraba una amiga. ¿Por qué viniste Mito? Con dureza, si tú mueres la alianza con Uzushiogakure se pierde y más que eso no quiero que te lastimes. Terminó con preocupación en sus ojos. Mito lo despidió con una sonrisa, cuando te vi tan serio supe que algo estaba ocurriendo, después supe las órdenes que diste y me preparé para luchar si era necesario, te vi salir junto a Tobirama y los seguí, y con que me encuentro con el Biju más poderoso y junto a el Uchiha Madara. Viendo fijamente a los mencionados. Madara, después de ver a Hashirama y Tobirama, estaba por comenzar el baile, pero al lado de Hashirama llegó una mujer pelirroja, no queriendo perder más tiempo vio al Kyuubi con su único ojo libre. Hashirama pensaba cómo Madara logró encontrar y hacer cooperar al Kyuubi con él. Kurama al ver a Madara, también impaciente por luchar, rugió fuertemente lanzando una potente ráfaga de aire que lanzó árboles al suelo y empujó a Madara unos metros. Hashirama, viendo aquello, la señal inequívoca de que la batalla había comenzado. Junto las manos activando su Mokuton, de pronto debajo de sus pies empezaron a sobresalir y crecer inmensas ramas con puntas filosas en dirección a Kurama, a lo que el Biju solo las rompía con sus garras muy fácilmente. Pero por ser tan numerosa se le estaba haciendo molesto. Rugió nuevamente destrozando todas las ramas, inmediatamente corrió en dirección a Hashirama, pasó al lado de Madara, por lo que Madara, aprovechando la ventaja, saltó sobre su cabeza aferrándose con chakra. Kurama en su camino seguía rompiendo las ramas que aún venían por él. Antes de aquello Mito y Tobirama había saltado a unos metros de Hashirama, por lo que este, desenrollando el gran pergamino que tenía en la espalda, invocando un shuriken gigante, y espadas de gran tamaño. Una de las genialidades proveídas por el clan Uzumaki.
Viendo al Kyuubi acercándose, tomó una espada y saltó en el aire, Madara haciendo lo mismo. En el aire chocaron armas, Madara con su Gunbai de batalla y su guadaña atada por una cadena. Con los ojos rojos del Mangekyo activado, Hashirama lanzó shurikens, que Madara desvió fácilmente con su Gunbai mientras sonría. Y enviándolas nuevamente. Rápidamente se cubre con una rama, que Kurama destruye, y salta nuevamente continuando su choque de armas. Mientras tanto Hashirama, aprovechando que Hashirama se encargaba de Madara, correría hacia el Kyuubi. Realizando en el camino unas poses de manos elemento de agua, Jutsu o la decapitadora de agua. Acumulando chara en su interior y transformándolo en agua, liberó un poderoso chorro de agua con gran presión que impactó con Kurama a un lado del cuerpo causándole un poco de molestia, y girando su cuerpo hacia Tobirama. El mencionado no dijo nada, y rápidamente comenzó otro conjunto de señales con las manos, elemento agua Jutsu bala del dragón de agua. Expulsando de su boca una gran cantidad de agua que en instantes formó la apariencia de un dragón que se apresuró con intenciones de dañar al Kyuubi. Kurama molesto agita sus colas contra el dragón, desapareciendo el ataque sin ningún daño. Pero no puede contraatacar porque más raíces surgen de la tierra mucho más grandes que antes y empiezan a atacarlo. Pero sin ningún efecto. Mientras tanto Hashirama con Madara seguían enfrentándose, intercambiando ataques que eran repelidos por ambos contrincantes. Hashirama haciendo unas posiciones de manos, juntando su chakra. Mokuton. Mokuri no Jutsu. Elemento madera. Jutsu dragón de madera. De inmediato el suelo se partiría saliendo un gran dragón de madera con ojos amarillos. Quedaría su propio rugido avanzando contra Madara. El cual haría posiciones de manso, amasando chakra, Katongo Kameshitsu. Elemento fuego Jutsu destrucción magnífica de fuego. Expulsando fuego por la boca como una corriente masiva de intensas llamas, que impactaron con el dragón de madera. Ambas técnicas colisionaron, en una gran llamarada de fuego y madera. Ambos contrincantes se volvieron a ver. Hashirama seriamente y Madara con una sonrisa. Te lo repetiré Hashirama, que Madara empezara a hablar sorprendió un poco a Hashirama. Solo alguien con el suficiente poder puede traer la paz al mundo, tú deberías de saberlo, igualas mi poder por eso únete a mí con nuestro poder lograremos crear la paz. Hashirama suspiraría, no lo haré Madara, tengo una aldea al que proteger, gente que confía en mí, no puedo decepcionarlos. Madara entrecerraría los ojos. Si esa es tu última respuesta no me dejas más opción que matarte, no lo permitiré Madara y cuando te derrote dejaré ver el verdadero camino para salvar el mundo. Madara reiría. Ya lo veremos Hashirama. Moviendo sus manos Katongo Kamekyaku, lanzando una gran bola de fuego. Hashirama también haciendo señales con las manos, Mokuton. Mokujin no Jutsu. Elemento madera Jutsu hombre de madera. De inmediato debajo de los pies de Hashirama un enorme cuerpo de madera. Con apariencia de un ogro corpulento. Con grandes dientes. Madara antes de que sea alcanzado por uno de los brazos del golem de madera. Correría hacia el Kyuubi, Kurama lo vería a él y al hombre de madera. Ya era hora, cargó chakra en su boca formando una gran bola negra que exhumaba poder y soltaba algunos rayos. Biyudama lanzaría su ataque. Madara saldría del camino del ataque, pero el hombre de madera solo tendría poco tiempo para poner su brazo frente al ataque. Que sería desviado a un lado con dificultad. La Biyudama seguiría su camino chocando contra la tierra y destruyéndola hasta que se toparía con un gran lago y siguiendo su curso hacia una colina donde estallaría causando una fuerte explosión que desintegraría tal colina. Mito que había estado viendo la batalla, analizando a cada oponente se sorprendió por el ataque del Kyuubi, tomando su decisión llegó rápidamente junto a Hashirama, Hashirama incapacita al Kyuubi, solo necesito un poco de tiempo. ¿Qué planas? Preguntó Hashirama preocupado por Mito. Ella sonreiría realizando una pose de mano, y la marca de su frente se expandiría por su rostro, Fuinjutsu. Hashirama crearía ramas más gruesas junto con pilares de madera que succionarían el chakra del Biju.
Mito correría hacia Kurama con una marca de sello en mano, saltando en el aire chocaría una gran patada de talón en el pecho de Kurama que con su técnica Byakugo activa, que causaría un dolor en Kurama, ciertamente se sorprendió por la fuerza de la humana, no esperaba eso, y por su distracción no vería a Mito realizando extensas señales de manos que terminaría mientras saltaba y tocaba el pecho de Kurama, Fuin, sello superior prisión del Sasra, de inmediato una luz cubriría a Kurama, mientras era dirigida hacia Mito. Kurama rugiría sintiendo que su chakra era redirigido a la humana, no sabía qué ocurría, pero no le gustaba. En pocos minutos el Kyuubi desaparecería del campo de batalla, y en su lugar estaba Mito jadeando en el suelo con su Byakugo volviendo a hacer un rombo. No sabía que la técnica consumiría tanto chakra suyo, jaló tanto de su chakra que había recolectado por 5 años, pero gracias a eso, su vida no corrió peligro por el sellado más poderoso y peligroso de su clan. Madara, después de salir del rango de ataque del Kyuubi, sería confrontado por Tobirama, que se había mantenido alejado planeando un contraataque. Tobirama. Madara. ¿Me enviarías un saludo para Izuna? Dile que lo extraño y deseo matarlo de nuevo. Hablaría Tobirama con una mueca burlona, solo quería presionar los puntos de Madara y hablar de su hermano, seguro que lo lograría. Madara enojado cargaría con su Gonbai, pero Tobirama, siendo más veloz, esquivaría su ataque para después tratar de tocar a Madara con un sello especial para su nuevo jutsu, pero Madara saltaría lejos, esquivando su toque. Antes de hacer algo más, ambos escucharían un ruido por parte del Kyuubi. Madara giraría su cabeza para verlo y sin más corrió hacia su apoyo. El Kyuubi estaba siendo atacado por ramas y pilares de madera muy gigantescas. Corrió hacia él para ayudarlo, no dejaría que su compañero temporal terminara en incapacidad, pero mientras se acercaba veía como la misma mujer pelirroja que conoció hace tiempo, y que había estado junto con Hashirama, golpeaba monstruosamente al Kyuubi, se estremeció un poco involuntariamente. Eso hasta él le dolió. Para después aparecer una intensa luz lo cegara temporalmente, ya que se encontraba muy cerca. Pero al aclararse su visión, solo vería a la Uzumaki, sola en el suelo, sin Kyuubi por ninguna parte, sin ningún rastro del Biju. ¿Qué ocurrió?, se preguntaría, pero enojado canalizaría todo su enojo hacia Hashirama y Tobirama, donde ambos se lanzarían hacia el ataque, Madara igualmente embistiendo de frente. Hoy sería el día en que vengue la muerte de Izuna. Hashirama no utilizaría técnicas demasiado destructoras, ya que su hermano y su prometida estaban por los alrededores y no quería lastimarlos. Madara, sin embargo, no tendría problemas con eso, enviando ataques de fuego de gran potencia a Hashirama y Madara. Sin embargo, teniendo cuidado de no alcanzar a la Uzumaki, que estaba recostada sobre un árbol hace poco, se había recuperado lo suficiente para poder moverse, pero aún no era suficiente para luchar nuevamente, su chakra aún no se acostumbraba al chakra desconocido dentro de ella. Después de media hora en el campo de batalla solo estaba dos sujetos aún luchando, con puños y patadas ambos exhaustos. Escucha Madara, la paz es unión, no Hashirama, la paz es poder, unión, poder, que la unión, que el poder, ambos se gritarían sangrantes. Y con sus armaduras destrozadas, y otra cosa Hashirama, dándoles una patada, pero Hashirama esquivando y saltando hacia atrás. Yo me quedaré con la mujer, apuntando a Mito aún recostada sobre un árbol. No puedes, gritaría Hashirama, es mi prometida. Enojado, ya veo tienes miedo de que te la robe, ¿no es así? Madara riendo a pesar de que estaba por caer inconsciente, y recordando los momentos en que los pasaba burlándose de Hashirama, sin duda esos fueron buenos momentos, y su mente se congelaría. ¿Qué había ocurrido? ¿Por qué actuaba nuevamente así? Si su único propósito era traer la paz al mundo a base de poder, muchas cosas cruzarían por su mente en fracción de segundos: ideales, propósitos, venganza, tristeza, traición, amistad y protección. Tal vez Hashirama siempre tuvo la razón. En el exterior Hashirama estaba viendo a Madara, que se había silenciado de pronto. Este quizás fue su último momento donde ambos disfrutaron de su amistad que creía perdida. Y llegaba a su fin. Alzó una espada del suelo, que había estado incrustada por los muchos ataques dados entre sí, pero vio como Madara alzaba la cabeza con una expresión que no podía descifrar. Hashirama, no confíes en Tobirama. Él planeó que los Uzumaki y los Uchi, pero antes de terminar un gran ataque de agua a presión impactaría con gran fuerza arrojándolo sobre un montón de rocas, destruyéndolas al mismo tiempo. Para luego una avalancha de rocas caer sobre el lugar de impacto. Al despejarse el ataque se vería toda la zona destruida sin rastros de Madara.
Hashirama antes de hacer algo y muy agotado para utilizar su habilidad sensorial sería atravesado por una espada cerca de su corazón, girando su cabeza vería a su hermano sosteniendo la espada entre sus manos. No es nada personal hermano, solo es para mantener la paz. Si tú y Madara desaparecen de la ecuación, el mundo volverá a estar equilibrado, sin monstruos como ustedes. Y no te preocupes por Mito. La encerraré en algún lugar y luego les diré a los Uzumaki que Madara la asesinó. Ahora que sé que las bestias de colas se pueden capturar en humanos, se creará un nuevo mundo ninja y Konoha será la aldea superior entre todas. Adiós hermano. Sacando la espada del cuerpo de Hashirama con los ojos abiertos caería desangrándose. Ni siquiera tu habilidad regenerativa podrá curarte de esta Hashirama, y aunque lo intentaras tu batalla anterior te dejó muy exhausto. Y ahora buscando con la mirada a Mito dejando atrás a Hashirama, la vería a unos metros a los lejos. Su chakra era en el mejor de los casos